Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos cada semana. Este es tu espacio y es un espacio creado, sí, para hablar de la relación de la comida, del cuerpo, de cómo sanarnos, pero también hablamos de cosas íntimas, de la vida diaria y sobre todo integramos cada parte de lo que es ser humano, como sí, la salud física, la salud mental, la salud emocional y por supuesto el alma. Y todo esto se conjunta aquí con un único objetivo, que es llevar esperanza y que tú, si escuchas este podcast, puedas también compartirlo y llevar esperanza a otras personas, porque no tiene otro fin más que eso. Gracias por estar aquí. Quien si es tu primera vez, soy Carla Manzanilla y trabajo como coach de trastornos de la conducta alimentaria. Acompaño a todas esas personas que tienen un TCA y que sienten que no pueden moverse del lugar de donde están, que quieren empezar a recuperarse o que han tratado de recuperarse por mucho tiempo sin sentir que han avanzado, se sienten atorados. Bueno, esa es mi labor y la verdad es que, bueno, también soy el host de este podcast, así que te doy la bienvenida. Y hoy vamos a hablar de algo que es un tema que había querido hablar desde antes, pero por una u otra razón se me salía de la mente y justo hace como una semana oí el podcast nuevamente de Amelie que se llama Síndrome del Unicornio y dije, claro, este tema lo quería sacar desde hace un montón porque que es un tema que no sé si lo has oído. Yo la verdad es que no lo había oído hasta que me empecé a recuperar, pero que se me hace que todos los que estamos en un trastorno de la conducta alimentaria lo hemos sentido de diferentes maneras. Entonces hay que hablarlo, porque si es un podcast que trata eso, no podemos evitar hablar de temas que nos pasan y que somos muy comunes, aunque el síndrome del unicornio nos hace sentir únicos. Y si te preguntas, ¿qué es el síndrome o de qué está hablando Carla ahora? ¿Con qué jalada salió? Bueno, te decía que yo lo oí por primera vez en el podcast con Amelie Lee, que su podcast se llama Recovery Talk. Está en inglés, pero es un súper podcast y dejó de hacer episodios como unos meses, pero ya empezó a hacer otra vez episodios, así que síguela, no te vas a arrepentir. Tiene episodios muy educativos, también episodios de muchísima contención, entonces creo que vale mucho la pena que vayas a verlo. Pero bueno, con ella fue la primera vez que oí este concepto. Y aunque no es un síndrome real, porque si lo buscas en un libro de psicología, tal vez no viene, ella lo empezó a nombrar así y lo empezó a usar para describir una serie de patrones cognitivos y de comportamientos que muchas personas tenemos alrededor de los TCAs. Y te preguntarás a lo mejor, ¿cuáles son estos patrones? Bueno, el más claro es cuando una persona con TCA piensa que es totalmente diferente a los demás, que su historia no se parece a la de ninguno y que todo el mundo le pueden pasar muchas cosas y esa es la evidencia, pero esa persona es distinto. Y generalmente sucede en dos maneras desde mi punto de vista. Una, cuando te estás enfermando y tienes esta idea o ya leíste un montón, ya sabes de lo que son trastornos de la conducta alimentaria y ya sabes algunas consecuencias de ellos y aún así dices, no, esto no me va a pasar. No, yo lo tengo todo bajo control, yo puedo pararlo. Sí, ya sé que a millones de personas les pasa eso, pero a mí no. No, yo no estoy como esa persona, yo simplemente he decidido que quiero ser vegana y comer súper saludable, pero yo no tengo un problema con la comida. Es como tener la evidencia fuera de que esto pasa, pero tú sentirte diferente a toda esa evidencia. Y por el otro lado, nos vamos a la parte también de la recuperación. Cuando está toda esta evidencia allá afuera de que la recuperación sucede de esta manera y tú dices, no, es que yo soy la diferencia, es que mi historia es distinta, es que a mí no me va a pasar como a todos ellos les pasó porque yo soy diferente. Y entonces esta evidencia científica, estos testimonios en realidad no crean un peso para ti, sino al contrario, te hacen notar la gran diferencia o el gran abismo que hay entre las otras personas y tú, porque sientes que eso no te aplica a ti. Ese pensamiento de excepción, de unicidad absoluta,
es lo que se llama pensamiento unicornio o síndrome del unicornio. Porque claro, los unicornios no existen, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí existen en la fantasía, en la ilusión, pero en la realidad no existen unicornios. Y entonces, una persona que se cree única, que se cree que ella es la excepción de la regla, estamos hablando que se cree un unicornio. ¿Por qué? Porque no hay personas con excepción de la regla. Somos sí muy diferentes, somos individuos únicos, ¿cierto? Pero también estamos llenos de similitudes. Y más cuando aunque tengamos y todos vengamos de historias diferentes y de experiencias y de traumas distintos a un trastorno de la conducta alimentaria, al final hay cosas y hay situaciones que biológicamente suceden de la misma manera, que emocionalmente son muy parecidas, que psicológicamente tienen una razón de existir y que espiritualmente también son comunes en estas personas, por lo tanto, no hay excepción de las reglas. Pero, aunque eso lo podamos entender en el exterior, en mi interior continúo pensando que eso no aplica para mí. Porque además, si te pones a pensar, es que hasta puede sonar un poco como, ay, Carla, eso es obvio. Claro que es obvio cuando lo escuchamos en un podcast, pero siéntate un ratito y ponte a pensar, a ver, ¿qué tal que yo te digo, ¿sabes qué? Come de todo, está súper bien comer de todo? Sí, hasta esa comida que la han llamado mal chatarra, hasta esa comida que la han nombrado como basura, esa también es bueno que la comas. ¿What? No. Eso no es cierto, pero es que mira, la evidencia científica de la recuperación de los trastornos dice que es bueno que la consumas porque entonces vas a generar diferente concepción ante ellos, te vas a acercar de una manera diferente, no los vas a etiquetar como malo, entonces no te va a crear tanta reacción emocional, ni tanta aberración, ni tanto miedo a acercarte a ellos y eso te va a abrir un camino neuronal distinto. Sí, pero a mí no me va a pasar. Yo no soy esa persona. Yo no aplico en esa regla. Y entonces vienen estos típicos pensamientos cuando te estás recuperando que para ti no va a aplicar o que tú no estás haciendo todo lo posible por recuperarte o que a todas las demás les es más fácil, pero a ti no. Y empezamos a buscar, yo no sé si voy a nombrar los pretextos, pero sí empezamos a creernos esta idea que nos presenta el propio trastorno de decir, esto no soy yo. A mí no, de verdad, a mí no me va a pasar así. ¿Te suena? Tómate una pausa si necesitas y evalúa. A ver, yo me he sentido unicornio porque, bueno, yo te puedo decir que yo durante el TCA tuve varios momentos como unicornio. Es más, aunque estamos hablando específicamente de TCA, yo te puedo decir que hoy mismo, de repente, si me pongo a pensar, me siento a la excepción de la regla en algunas cosas, porque claro que sigo trabajando en mí. Entonces hay momentos en que digo, está toda la evidencia allá afuera, he estudiado muchísimo, pero aún así siento que a mí no me va a pasar así. Y claro, es cuando ya vengo y es por eso que la recuperación es tan importante. Hablo este gran paréntesis. ¿Por qué? Porque no solo te enseña a navegar y a tener una mejor relación con lo que comes y con la imagen del espejo, sino también te enseña a navegar todas estas situaciones de vida. Bueno, vamos a entender entonces más a fondo por qué aparece este síndrome o este concepto y cuál es la función que tiene dentro de un TCA. Porque como siempre digo, cada comportamiento tiene una razón de ser, no nada más aparece de la nada, nace mágicamente. No, hay cosas que detonan eso y hay una razón de existir. Hay partes que necesitan ese comportamiento porque a lo mejor es una manera de protegerte de muchas cosas. Puede ser de protegerte de un dolor, de protegerte de un trauma, de protegerte de experiencias, de protegerte de cosas que se viven como alarma. En realidad el pensar así va más allá de, uy, está haciéndolo bien o mal, sino hablamos de una reacción que nos quiere y nos quiere sí proteger en esta cajita, pero también nos quiere mantener en un estado mucho más balanceado. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro cerebro no trabaja con cosas malas y buenas, sino trabaja con lo que se siente
en balance, con lo que se siente seguro. Y muchas veces esas cosas que se sienten seguras no son las mejores cosas para nosotros. Sin embargo, nuestro cerebro va a preferir eso que aventarse un clavado a lo desconocido, a lo que en un principio lo hará sentir muy inseguro. Déjenme ver mis notas. Y entonces, si lo pensamos de esta manera, tiene sentido. El TCA está cumpliendo una función y lo hemos hablado en muchos podcasts anteriores. Anestesiarte del dolor, protegerte de emociones abrumadoras, de heridas antiguas y aunque sea dañino, como lo decía, es familiar. Y como sabemos, el sistema nervioso no entiende de moralidad, entiende de seguridad. Lo conocido se percibe seguro, lo desconocido no. Así que aunque duela, la mente prefiere quedarse donde ya sabe qué esperar. Y en realidad lo digo con total respeto, porque yo también fui un unicornio. Y como muchos saben, padecí anorexia nerviosa purgativa por 25 años. Restringía, tenía pseudoatracones y luego me purgaba. Y durante los últimos años este ciclo en realidad se convirtió en algo muy automático, como seguramente te pasa a ti que me estás escuchando. No había algo específico que lo detonara, simplemente pasaba. Y para mí sí había esta sensación de es que no voy a poder, es que ya lo intenté todo, es que ningún tratamiento sirve para mí, no es que ningún profesional me entiende, no saben, ellos piensan que saben, pero no saben, porque yo soy diferente, es que ya he tratado todo, es que la verdad es que no tengo fuerza de voluntad, no soy lo suficientemente fuerte para sostener una recuperación, todos los demás pueden, pero yo no, es que yo no puedo dejar de comer así. Algo está pasando en mí que en realidad no puedo dejar de comer como dejaba de comer antes. No puedo controlarme alrededor de la comida. Ya sé que muchas personas pueden, pero es que yo no, por eso ya no como eso. Es que, porque todo el mundo puede ser flaco por naturaleza y yo no. Yo tengo que hacer todas estas cosas para sentirme delgado, para cumplir con ese estándar que mi cabeza me dice que tengo que cumplir. Y digo mi cabeza porque en esos momentos, cuando vives en el trastorno, realmente el estándar ya no solo lo pone lo social, sino que lo pones tú mismo, porque es un estándar muy enfermo. De hecho, es tan enfermo que a veces, y no solo me pasaba a mí, me pasa con las personas que acompaño, es terrorífico para nosotros vernos el espejo. No es un premio, es un horror y evitamos vernos en el espejo. Sin embargo, no podemos o sentimos que no podemos cambiar lo que vemos y entonces evadimos el espejo. Aunque queremos seguir perdiendo peso, aunque queremos seguir cambiando nuestro cuerpo, es una sensación tan abrumadora que solo las personas que hemos pasado por esa sensación entendemos lo que es odiar lo que ves en el espejo, pero no parar de buscar esa imagen en el espejo. Totalmente trastornado, pero si me escuchas seguramente me vas a entender perfectamente. Entonces, estas razones se vuelven incluso irreales. A veces son razones como muy creativas que tu cerebro inventa o crea para darte la contención que necesitas para sentirte que eres la excepción de esa regla, que eres el unicornio, que no tienes que ni siquiera tratar ya, porque tú eres diferente. ¿Para qué vas a siquiera dar un paso hacia adelante si al final ya sabemos la verdad? Tú eres distinto, a ti no aplica, tú no puedes. Todos los demás, todo el mundo entero sí, pero tú no. Y creo que esa es una muy buena alarma en rojo, un foco en rojo que nos puede decir, en verdad, somos tan especiales y tan únicos como para ser la única excepción de esa regla. En verdad, si hay tantos estudios hablando de esto y tantas pruebas allá afuera, testimonios que avalan que es posible, ¿por qué no será posible para mí? Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Será que este pensamiento que tenga también proviene del propio trastorno que me estás haciendo creer que
toda mi historia no me permite acercarme a lo que otras personas son capaces de acercarse, solo es hacer una pausa y comenzar a verlo. Y ojo aquí, también entiendo que si has llegado hasta este momento del episodio, es porque te estás sintiendo relacionado, sí, pero también muchas veces no nos damos cuenta que somos el unicornio. Pasamos nuestras vidas pensando que somos distintos, sí, pero no sabemos que es algo trastornado, que es un pensamiento no real, que en realidad estamos pensando con el truco del trastorno. Entonces, a lo mejor incluso vas a recomendarle este episodio a otras personas que te das cuenta que ellas se sienten el unicornio, pero no lo vas a aplicar a ti. Y es muy común que pase. Entonces, si ya has llegado hasta aquí, te aseguro que aunque no te aceptes en este síndrome del unicornio, hay cosas que te están cayendo en la mente. Y te invito a que lo vuelvas a escuchar en otro momento. O sea, termínalo. Pero si no te relacionas, pero lo escuchaste hasta el final, vuélvelo a oír en 1, 2, 3 días, 4, con un poquito más de apertura a lo que estás escuchando, con un poquito menos de juicio, porque claro, o sea, no estoy segura que va a venir juicio ahí de, ¡Ah! No inventes, yo soy eso, qué vergüenza, qué pena, no puede ser toda la vida. No, chill out. Todos, o la mayoría que estamos escuchando este podcast, nos hemos sentido igual. Hemos creído que somos los unicornios y hasta podríamos hacer aquí una fiesta de unicornios. No sé si has leído un libro que se llama, ¿cómo se llama? Algo de un unicornio. Pero justo, o sea, ahorita que dije esto, me acordé porque hacen una fiesta de unicornios. Ah, es un niño que pide un deseo y que lo avienta en una fuente, en la monedita, y dice, ¿cómo me gustaría tener un unicornio? Y ya avienta uno y aparece un unicornio y dice, es que los unicornios no pueden estar solos, quiero pedir otro unicornio. Entonces él pide algunos unicornios más para que jueguen y hagan fiesta y todo. Y termina siendo un desastre esa fiesta y termina pidiendo el deseo de que se vayan los unicornios. Entonces, tal vez, y esto viene a la razón del juicio, si está surgiendo en ti, no te preocupes, estamos en esa fiesta y estamos en este desastre unicornio irreal, que todos nos sentimos la excepción de la regla y que todos nos sentimos que la recuperación es para todos los demás, menos para mí, el hambre extrema es para todos, menos para mí, la posibilidad de aceptar un cuerpo gordo es para todos, menos para mí, la posibilidad de comer de todo intuitivamente es para todos, menos para mí, porque eso es lo común y es lo más difícil de aceptar en una recuperación. Creo que hay partes, sobre todo en un principio de la recuperación, cuando vives en una restricción muy severa, el acercarte a la alimentación, no lo voy a decir que es fácil, pero es de cierta manera mucho más aceptable porque partes de ti, es más, biológicamente, físicamente, sabes que necesitas comida porque no te sientes bien. Pero una vez que ya pasaste ese punto de no sentirte bien físicamente, que te sientes pues con más energía, que te sientes mejor, viene una parte bien difícil en la recuperación, que es exponerte muchas veces al hambre extrema, muchas veces a esta subida de peso que no estabas preparada o que temías tanto o que esa era la razón por qué no te acercabas a la recuperación. Muchas veces te vas a sentir fatal, porque además, digo, lo hemos hablado en otros episodios y aunque este no es el episodio, lo voy a decir, o sea, tu cuerpo cambia. Y entonces no es que digas, bueno, subí de peso, pero subí de peso como, o sea, como en todas partes. Mis brazos crecieron, mis piernas crecieron, mi estómago creció, todo creció como en proporción. ¡No! A veces, o sea, y generalmente cuando subes de peso, en estos momentos tu cuerpo no va a priorizar que te gusta a ti, va a priorizar volver a reconstruir todas tus funciones, volverte a nutrir en todas las áreas. Entonces, muchas veces tu cuerpo va a notarse muy distinto a como tú lo reconoces. Y eso puede hacerte sentir unicornio porque puedes decir, no es posible. A mí no me está pasando bien la recuperación. A mí mi cuerpo se ve fatal. Seguramente no estoy haciendo algo bien. Es que no debí meterme a este tratamiento porque ya sabía que a mí no me iba a pasar así como le ha pasado a B, C. Y nos empezamos a comparar. Y luego nos comparamos con cosas terribles allá afuera. Y terribles es con redes sociales. Te juro que me han llegado un montón de mensajes diciéndome, oye, es que mira, esta chava dice que es especialista en TCA
y se recuperó de un trastorno de la conducta alimentaria y ella dice que lo soluciona con ayunos y que lo soluciona haciendo ejercicio. ¿What? Y entonces empezamos a creer en cosas que se sienten mucho más seguras y que nos hacen sentir menos unicornio y que nos hacen sentir menos resistencia, porque claro, ¿a qué persona que tiene anorexia le dices, oye, te puedes recuperar haciendo ejercicio y teniendo ayunos? ¿Quién no va a decir que sí? Yo voy a alzar la mano porque eso se siente mucho más familiar. No voy a alzar la mano al tratamiento que me dice, tienes que subir de peso y tienes que comer más. Eso no, lo voy a rechazar, me voy a sentir que no es posible para mí. Y hablo de esto porque ahí es donde empezamos, a veces no es en el principio del tratamiento, empezamos a verlo en la parte media del tratamiento, cuando nos empezamos a sentir que no está siendo lo que esperábamos, que estamos haciendo algo diferente o que no se ve como quisiéramos o que no estoy cumpliendo las expectativas como yo esperaba. Y por eso este episodio es tan importante, porque puede pasar en cualquier punto del tratamiento, en cualquier etapa del tratamiento. Ok, te voy a explicar ahora desde la neurociencia este fenómeno y cómo tiene sentido. El cerebro humano busca consistencia interna. Quiere que lo que creamos y lo que sentimos encaje. Cuando algo amenaza nuestra creencia, por ejemplo, sí puedo recuperarme, el cerebro genera resistencia para mantener el equilibrio interno. A eso se le llama una disonancia cognitiva. Además, el TCA fortalece las redes neuronales basadas en la repetición. Acuérdate, la primera vez que usaste unas pastillas para adelgazar o que usaste un laxante, no te sentiste bien. En realidad se sintió muy mal. ¿Qué hiciste? No paraste. Dijiste, voy a volverlo a intentar. Y 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 voy a volverlo a intentar. Hasta después de varios intentos, se empezó a sentir menos mal. Hoy en día, si tomas laxantes, seguramente esa sensación del principio se fue. Ya no es tan incómodo. ¿Puedes sostener la incomodidad? Claro que puedes sostener la incomodidad. Cuando alguien me dice, es que es súper incómodo, es que no puedo. Acuérdate, los primeros días de tu trastorno era incómodo. Lo que hizo que hoy sea cómodo es la repetición, es que te expusiste constantemente al mismo comportamiento una y otra y otra y otra vez, que se volvió algo seguro, por lo tanto se volvió algo cómodo. Cada vez entonces que tú piensas, yo no puedo, refuerzas este circuito, y mientras no generes nuevas experiencias que digan lo contrario y que te hagan ver que sí puedes, entonces lo único que vas a estar es manteniendo ese circuito activo. Por eso la evidencia es tan importante en la recuperación. Lo plantean varios autores. Muestra que la acción, y ojo aquí, muestra que la acción precede a la confianza. Y esto es bien importante que lo escuches. ¿Por qué? Porque no vas a confiar primero en el proceso y luego vas a actuar. De hecho, tienes que actuar primero y luego confiar, porque la confianza va a estar ahorita en tu proceso de recuperación y muy en el principio va a estar en tus patrones antiguos, porque los has repetido y porque es tu lugar seguro. Pero eso no significa que sea el lugar adecuado para toda tú. ¿Te acuerdas que en un principio, en este podcast, hablamos de un ser humano completo? Para un ser humano completo, vivir en un trastorno de la conducta alimentaria no es lo óptimo. Sin embargo, hoy, para ti posiblemente se sienta el lugar más seguro. Por lo tanto, la única manera de hacer ese lugar inseguro y moverte de ahí es accionando. Y accionando no a través de la confianza, sino accionando muchas veces a través del miedo, a través de la desconfianza. Y por eso necesitas tanto acompañamiento. ¿Por qué? Porque recuperarte de un trastorno de la conducta alimentaria, sí, va a alterar tu sistema nervioso. No vas a ir a una sesión de yoga y sentirte y a sentarte a meditar y sentir que estás en un spa. Eso no va a pasar en la recuperación.
Pero lo que sí te puedo decir y por qué vale la pena es porque esta alteración de tu sistema nervioso en realidad lo que está haciendo es adaptarse a una mejor vida, no a vivir en la miseria de la vida. Y no lo digo con ganas de ofender, pero es que es una miseria lo que es vivir con un TCA, porque no vives, porque vives literal de migajas y no el trastorno que tengas, es que es literal, dejas de disfrutar el estar vivo y solo vives porque tienes que vivir. A diferencia de cuando estás recuperado, comienzas a vivir con decisión, comienzas a presentarte todos los días a tu vida y ese es el gran cambio. Vas a tener consecuencias, vas a tener problemas, vas a tener muchas cosas, sí, pero te presentas a ella completa, completo, silente, observando lo que hay, asumiendo con responsabilidad, aceptando lo que no puedes cambiar y estando ahí, pero también agradeciendo, pero también amando, pero también sintiendo paz, que es lo que creo que la mayoría de las personas buscamos. Como decía hace rato, el síndrome del unicornio aparece en muchas partes del proceso de recuperación y generalmente hay unos temas muy sensibles que van a aparecer o que es muy posible que aparezcan en tu recuperación, que es en el metabolismo, porque generalmente pensamos que nuestro metabolismo está roto, es que es más difícil comer para mí que para todos los demás, es que yo no digiero, es que yo me inflamo mucho, es que yo no, mi estómago ya está dañado, nunca va a poder comer eso. Y aunque te mostremos un montón de evidencias científicas, vas a pensar en un primer momento que la regla no aplica para ti. Pero en realidad, si te acuerdas y si has oído más episodios y si no es tu primero, te lo digo, la mejor manera de reconstruir tu metabolismo o de activar tu metabolismo es comiendo. No hay de otra. No hay pastillas mágicas, no hay grabaciones de NPL o PLN o ya se me olvidó cómo se dice. No hay que te ayuden. No hay meditaciones que hagan esa parte, te pueden ayudar a regular, sí, pero no te van a quitar el tema de comer, que a veces nos confundimos y pensamos que siendo muy espirituales, vamos a evitarnos el tema de comer y solo estás evadiendo esa parte. El hambre extrema es otra parte bien importante porque pensamos que todo el mundo tiene hambre extrema, o bueno, todas esas personas que se recuperaron tienen hambre extrema, pero yo tengo atracones. Es que yo soy, o sea, sí entiendo la parte de hambre extrema, entiendo la lógica, pero es que yo no me puedo controlar. Para mí es falta de control, para los demás es hambre extrema. Y es difícil de aceptar, lo entiendo, te lo juro que lo entiendo, porque honestamente, ¿quién quiere tener hambre extrema cuando tienes un TCA? Nadie, porque es muy terrorífico verte comer de una manera que nunca pensaste que podías comer. Pero es parte de la recuperación y a todos nos pasa. Y el serpiente unicornio lo único que va a hacer, es rechazar más ese proceso. Y al rechazarlo no te vas a adentrar del todo. Y dos, mantenerte en ese lugar mucho más tiempo. El peso, otro tema súper importante que rechazamos constantemente. Es que el peso, y lo voy a ligar con el set point porque es un tema. O sea, la verdad es que cuando las personas también estamos en recuperación, sobre todo en un principio, no creemos que exista un set point para nosotros. Sí, hay personas que tienen set point, pero yo no. Yo voy a seguir subiendo y subiendo y subiendo, 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 subiendo de peso hasta nunca parar y me voy a morir por subir de peso. No, pero es que mira, aquí están las bases, hay muchas personas, fíjate cómo las personas se regulan. Sí, pero a mí no. Yo no, a mí no me va a pasar así. Yo sí tengo que controlar mi peso porque si no me voy a pasar. Y entonces es nuevamente entre esta sensación de a mí no aplica eso. Para mí no. Y aunque haya cosas allá afuera que digan que aplica para la mayoría, yo no. Yo soy esa excepción. Es más, ni lo intentemos. Y eso es lo que pasa un poco con el síndrome, ¿no? Como lo decía hace rato, que me hago para atrás y que decido mejor no intentarlo porque yo ya sé que a mí no me va a pasar como me están diciendo que me va a pasar. Y claro, cuando has vivido mucho tiempo con restricciones o purgas, el cuerpo se adapta.
pero no se daña de manera irreversible. El cuerpo humano tiene una capacidad increíble de reparación. La doctora Jennifer Gaudini, que si no has leído el libro, se llama Sick Enough, buenísimo. El cuerpo va a hacer todo lo posible para mantenerte vivo, incluso en condiciones extremas. Y posiblemente tú ya lo sepas. No voy a decir aquí números ni nada, pero tú sabes cuánto comes, cuántos ayunos has hecho, cuánto has dejado o cuánto has maltratado tu cuerpo por llegar a ese lugar de peso, de cuerpo, de exigencia. Y aún así estás hoy aquí escuchando el episodio. Y lo mismo va a ser en tu recuperación. Tu cuerpo te quiere viva y es que ya te lo ha demostrado. Sin embargo, cuando creemos que nuestro caso es diferente, evitamos darle al cuerpo la oportunidad de demostrar su sabiduría. Es decir, no confiamos en él. Creemos justo que somos esa excepción y somos esas personas que no vamos a encontrar la sanación a través de lo que otras personas la encuentran. Te voy a contar algo, una historia que no sé si he contado o no, pero bueno, me llevó a pensar cuando estaba escribiendo el episodio. Cuando yo era niña, no sé, creo que como de 7, 8 tal vez años, yo tenía colitis o me diagnosticaron colitis. Entonces me hicieron muchos estudios, me llevaron al médico, me daban muchos dolores. Y bueno, el médico, como buen médico pesocentrista, pues me dijo, y lleno de mitos y todo, y además estamos hablando que eran 1990 y algo, entonces pues obviamente no había todos los estudios que hay ahorita, pues me dijo, tienes que dejar de comer toda la comida, y voy a ponerlo entre comillas para quien solo estoy oyendo el episodio, chatarra. Y entonces, pues yo comía papas, yo comía, para quien esté en otros países, de estas papitas que venden en paquetes Sabritas o como se llama la marca ya, me gustaban. Pero a partir de ahí, de verdad, que les agarré muchísimo miedo. Claro que se me antojaban, yo comía dulces, yo comía golosinas, yo comía todo. Pero a partir de ese diagnóstico me dio muchísimo miedo seguir comiendo esas cosas, porque además, a manera de protección, mi mamá me recordaba, es que tú no debes de comer eso. A ti te va a hacer daño. Entonces yo realmente creía que si yo comía eso, me iba a hacer muchísimo daño, me iba a afectar muchísimo al estómago y además iba a ser una mala persona o iba a ser una mala niña porque no estaba siguiendo las reglas, no estaba haciendo caso a los demás. Entonces no solo era la parte física, sino también era la parte emocional y moral que me creaba comer esos productos. Y justo en mi recuperación, cuando mi coach me dijo, tienes que empezar a comer estas cosas y empezar a decirle a tu estómago que eres capaz con acciones de comerlo poco a poco. La verdad es que me aterró. Sin embargo, tomé la acción, lo empecé a comer y no te voy a contar la historia bonita, así mágica, no. Ya sabes que este podcast no es eso. Sí somos unicornios, pero no te voy a contar eso. Entonces, sí me sentí mal. Me sentí muy mal. O sea, me inflamé horrible, tenía mucha acidez, bueno, un montón de cosas que no te quiero explicar, porque la idea es que te quedes en el podcast, no que te vayas. Y entonces lo volví a intentar y lo volví a intentar. Bueno, al cabo de un tiempo, hoy sé que puedo comer esas cosas sin que, ojo, me afecte tanto. No te voy a decir, me como 5 bolsas y no me pasa nada. No, pero me puedo fácilmente sentar como todos los demás en una mesa y botanear eso y estoy bien. ¿Qué hice? Entrené a mi estómago para poder digerir lo que yo pensé que nunca iba a poder digerir. ¿Por qué? Porque llevaba años sin darle la oportunidad a mi cuerpo de crear lo que fuera necesario para poder digerir eso, esas papitas y todos los nutrientes que tenga ese alimento. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en ese momento yo me sentía unicornio. Todos pueden comer eso, menos yo. A mí sí me hace daño, es que tengo una historia. Es que mira, todo esto me pasó, entonces yo no puedo. No, claro que puedo.
Y claro que podía. A ver, no estoy diciendo que haya condiciones allá afuera de enfermedades, que seguramente hay cosas que no vas a poder, como las alergias, como estas personas que son sensibles al gluten. No estoy diciendo que si lo comes vas a poderlo comer. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo en cosas que a veces creemos, porque además ha habido doctores que nos los dicen y nosotros nos quedamos con esa idea de, no, es que yo no voy a poder, que no es cierto, que no somos la regla y que con que solo le demos tiempo a nuestro cuerpo de integrar su sabiduría y darle esa confianza a nuestro cuerpo, al final va a saber qué hacer con lo que comemos y con lo que lo ponemos adentro. Y esa es la maravilla del cuerpo humano. A lo mejor te estás preguntando, ok, ya me identifiqué como ese unicornio, chócalas, y no estás sola, aunque crees que estás sola porque eres el unicornio, pero no, no estás sola, no estás solo. ¿Qué hago? Creo que una de las cosas más importantes es cuestionarte. A ver, esto que estoy pensando viene del miedo, viene del trauma, viene de mis experiencias pasadas, viene de esta voz perfeccionista, viene del juicio. ¿De dónde viene? Y si viene de estas voces, muy seguramente será la voz del TCA, porque además hay que identificar, y esto es algo que hacemos mucho cuando estamos trabajando juntos, identificar los tonos de voz, la forma en que habla el TCA, la forma en que habla tu bozana, darle volumen a la bozana. Bueno, si ya has trabajado con eso, tú sabes que tu bozana no habla igual que el TCA, no usa los mismos tonos, no usa muchas veces las mismas palabras ni la misma retórica. Es decir, generalmente es mucho más cálido, más cordial, mucho más compasivo, a veces hasta amoroso. Entonces, primer indicativo, si esta voz no suena como una voz sana, entonces quien me está hablando es el TCA. Y tengo ya ahí el primer parámetro. ¿Quién voy a escuchar? ¿A mi voz del TCA o a mi voz sana? Y entonces traigo a mi voz sana a estas circunstancias. ¿Y qué diría mi voz sana en una circunstancia donde me siento unicornio? Tal vez pudiera decir, a ver, Carla, ¿te das cuenta cómo lo que estás diciendo no tiene tanto sentido? Y te voy a explicar por qué. Porque si hay 100 personas que les pasa así, ¿por qué tú vas a ser la única que no te pasa? ¿Te das cuenta cómo si le pasa a 100 es muy probable que también te pase a ti o que te pase similar, si no igual? Entonces, acuérdate. Y siempre me gusta utilizar a mi voz Ana con acciones. Acuérdate que no es la confianza primero, que aunque se sienta desconocido, tienes que actuar y actuar diferente de lo que te dice la otra voz, que suena ruda y no suena tan bonita. Y entonces, bueno, ahí es la primera parte y esta es la invitación a que identifiques de dónde viene este pensamiento. Y también que seas bien honesta contigo y honesto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué digo que escuchar la voz sana es la opción? Que tienes que ser consciente que has escuchado por mucho tiempo la voz del TCA y si eres honesta contigo, fíjate a dónde te ha llevado. Todo lo que te ha prometido se ha cumplido y escucharla hoy te llevaría a actuar de una manera diferente, te llevaría a un lugar y a un estado emocional distinto o te mantendría en el mismo lugar. Y si estás respondiendo, ya tienes la respuesta. Escuchar a la voz del TCA te va a mantener en donde estás ahora por años y años y años creando un lugar seguro, pero en realidad es un lugar de sombras, que lo palpas, lo vives, lo sientes todos los días. Escuchar a tu voz sana va a implicar, como lo hemos venido diciendo en el episodio, incomodarte, cierto, para llegar a un lugar, al final, donde realmente sea un lugar seguro, no solo porque se siente, sino porque se puede habitar. Recuerda que siempre estas dos voces, la del miedo y la del amor, van a estar ahí. No es que recuperarte de un TCA no vayas a tener esta voz, la vas a tener muy bajita, y a lo mejor se va a venir o te va a visitar de maneras muy diferentes, no directamente a la comida, pero te va a visitar comparándote constantemente, haciendo juicio, teniendo pensamientos blanco y negro, minimizando cosas, ocultando tus emociones. Puede presentarse de muchas maneras disfrazada,
pero lo importante es que en tu proceso aprendiste a entablar una comunicación, no solo con esta voz, sino con tu voz, Ana. Y entonces integrarlas y saber que escuchando tu voz sana, vas a llegar a ese lugar mucho más en paz del que siempre estás hablando. No importa de la acción o sí, de dónde vengas o de la situación de donde vengas, al final, eligiendo el amor, eligiendo la compasión, te aseguro que vas a llegar mucho más lejos que eligiendo solo la voz del miedo. Y de hecho, es mucho más valiente elegir la voz sana porque generalmente la voz sana implica salirte de tu lugar de confort y seguro para ir a un lugar que no se siente a veces tan seguro ni tan confortable, pero que te va expandiendo y te va llevando a lugares que nunca has habitado, pero que son un nuevo lugar para ti y que te permite ser más tú al final. Y si hoy te reconociste un poquito en esto, bueno, ya sabemos que estamos en Fiesta de Unicornios en este episodio, tal vez el episodio, ¿le ponemos Fiesta de Unicornios? No, no creo que nadie lo vaya a entender si le ponemos eso. Recordemos que todos los que estamos aquí, eso es lo que fuimos, somos, o no me reconozco, o posiblemente, así que escríbeme aquí abajo, escríbeme en Instagram, en mis redes sociales, si te identificaste, si crees que seas ese unicornio, o si definitivamente este episodio no tuvo ningún sentido para ti, también escríbeme. O si te dices, no, es que para mí no, pero se lo mandé a una persona, perfecto, me doy por bien servida. Y acuérdate que sí, no estamos diciendo que no seamos únicos, somos seres únicos, irrepetibles, sí, pero al final también tenemos muchas coincidencias y más cuando se trata de trastornos de la conducta alimentaria o de otros trastornos. Hay muchas coincidencias que nos hacen similares y no eres la excepción de la regla. No te cuentes esa historia porque esa historia solo te aleja realmente de esta comunidad que ya hemos pasado por el lugar que tú estás y que seguramente podemos abrazarte, podemos acompañarte y podemos hacerte de tu proceso. Si bien no vamos a quitar la incomodidad, podemos hacerte este proceso un proceso mucho más acogedor para ti, lleno de cojincitos alrededor de ti. Y si te caes, que sepas que hay comunidad aquí, que fueron unicornios y que te abrazan y te respaldan. Gracias por quedarte hasta aquí. Agradezco mucho que nos hayas escuchado. No te olvides de comentar. Estamos a punto. Quiero hacer un episodio de preguntas y respuestas, así que si tienes preguntas, mándamelas por favor para poder integrar el episodio antes de que acabe el año. Cualquiera. No tiene que ser de este tema, puede ser de cualquier tema relacionado con la comida, con el cuerpo, con los TCAs. Y si tienes también temas que quieres que tratemos, también mándanos. No olvides que este es tu espacio. Es un espacio donde puedes hablar y comunicarte. Gracias por todo. Comparte el episodio. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, dale seguir. Creo que es en Spotify o en YouTube. Bueno, ya verás tú en la plataforma que estés. Recomiéndalo, por favor. Y muchas gracias por quedarte aquí. Te mando un abrazo. Que tengas una hermosa semana. Bye.